la guerra por la mente. Estamos en guerra. Si algunos no sabían, estamos en guerra. Y haciendo un poco de historia, desde que la humanidad tiene registros, ya en la Biblia menciona a Caín y a Abel, ya hubo una disputa, ya hubo conflictos, al punto que uno mató al otro. Lo que me hace acordar a aquellos que tenemos algunos años, lo más cercano a nosotros que hemos vivido con respecto a una guerra, la guerra de las Malvinas. Tenemos hermanos acá muy queridos que son amigos, que son de Argentina. ¿Hay argentinos en la sala? ¿Hay argentinos? No hay muchos, pero hay. Ellos vivieron una época terrible en el año 82. Recuerdo bien la fecha, 2 de abril de 1982, porque el 3 es mi cumpleaños, entonces siempre recuerdo esa fecha, cuando hubo un problema, un conflicto entre la Argentina e Inglaterra. Y fue un momento de dolor, inclusive algunos de los que están acá tienen amigos que fallecieron, que fueron a pelear, que son excombatientes de esa guerra. Y la guerra siempre trae dolor, siempre trae conflicto, siempre trae malos recuerdos. Ahora, ¿qué significa guerra? Ya que vamos a entrar en este tema. La guerra es el rompimiento de la paz entre dos o más países. La paz es algo que te da tranquilidad. La paz es algo que te permite desarrollarte. La paz es algo que te permite inclusive prosperar. Y cuando hay guerra, todo eso se rompe. Ahora, la guerra también tiene algunos componentes. ¿Cuáles son esos componentes para decir que hay guerra? Primero, tienen que estar involucrados dos o más países. En la guerra mundial, ustedes saben que estuvieron involucrados varios países. Pero también con que dos estén en desacuerdo ya puede haber una guerra. Segundo componente, tiene que haber una causa justificada o no. Tomando el ejemplo de la guerra de las Malvinas, era tomar posesión de un lugar que cada uno creía que era suya y hasta hoy está en disputa. Tercero, tiene que haber un campo de batalla. Para que haya una guerra se tiene que desarrollar. Nadie hace una guerra a distancia. Físicamente se desarrolla en un campo. Y por último, tiene que haber un objetivo. Si un país invadió una zona, el objetivo es volver a tomar aquel que cree que perdió ese territorio. Ahora, quiero ver con ustedes que nosotros cada día que pasa también tenemos luchas, conflictos y batallas. Nuestra vida es de una guerra permanente. Todos los días las batallas son por decisiones, por acciones y por reacciones. Cada día que pasa vos estás en una batalla. Es más, a veces ni te das cuenta que estás en una guerra. Lastimosamente, a veces ni cuenta nos damos que estamos en medio de una guerra donde nosotros, cada uno de ustedes, estamos en una guerra. Ahora, ¿de dónde saco todo esto? Y vamos a ir a la palabra, porque si hay algo que caracteriza a Vida Nueva y que nos gusta y que hemos decidido, el pastor Pecos ha hecho un pacto, nunca dejar la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Decirle al que está a tu lado, la guerra no es contigo. Si estás con tu cónyuge, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, volvé a decirle, la guerra no es contigo. Ahora, ¿contra quiénes? Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Imagínate contra quiénes cada día estamos en guerra. Y no es una guerra sencilla, no es una guerra cuerpo a cuerpo, es una guerra que se va desarrollando, como dije recién, por acciones, por reacciones, por motivaciones. Jesús había dicho que del corazón del hombre
de su mente, dice en esa parte, salen los malos pensamientos, la ira, las fornicaciones, todo lo malo sale dentro nuestro. Ahora, en el caso nuestro de los seguidores de Cristo, de cada uno de nosotros, nuestro campo de batalla es la mente. Y quiero compartir contigo este otro pasaje. El siguiente, por favor, el que está. A ver, no, perdón. Antes que eso, quería decirte también que en la mente están las siguientes funciones. Así como hay una batalla en tu mente, así como hay un objetivo que el diablo quiere y las fuerzas espirituales que acabamos de ver quieren tomar dentro tuyo, vamos a ver que en la mente están estas funciones. Primero, la capacidad de entender y de razonar. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad que cuando nos hablan o cuando leemos algo, entendemos y podemos razonar lo que dice eso. Es más, nos permite inclusive tener una noción de la vida de las demás personas, de las situaciones que atravesamos. Pero en la mente también se crean los pensamientos, los buenos y los malos pensamientos. Es más, hay pensamientos que están tan metidos dentro nuestro que a veces ni nos damos cuenta ante una situación que afloran esos pensamientos. También el aprendizaje es una función que está en la mente. La percepción. Hace unos domingos atrás el pastor Peco nos enseñó las 3 letras que significaba pie. La percepción, que te da una imagen y que te da una expectativa. Es más, a través de la percepción nosotros tenemos una noción que puede ser cierta o equivocada de las cosas. Yo recuerdo que cuando tenía 12, 13 años, todos los días viajaba en colectivo y se subía una señora que para mí tenía cara de bruja. Yo le veía a ella y en mi mente ya estaba, se sube la bruja. Hasta que después conocí a sus hijos y me acerqué a esa casa y me di cuenta que esa persona era una señora encantadora, que tuve una percepción equivocada. Y a veces ya hoy me ocurre con mis hijos que sus amigos creen que yo soy un argel. ¿Cuántos creen que yo soy argel acá? A la franja. Había sido, tenían razón. Pero es una percepción equivocada, ¿eh? No es cierto. Aquellos que me conocen, que están los jueves conmigo en el grupo de discipulado, ¿dónde están? ¿Soy argel o no? Muy bien, ahí tienen. Es una percepción y eso se origina también en la mente. La memoria. Yo recuerdo que me enamoré de mi profesora cuando tenía 6 años. Hasta me acuerdo de su nombre, Ramonita. Pero después maduré, me di cuenta que esa relación era imposible y me enamoré de la directora. La directora se llamaba Muñeca. Como yo soy de Yaguarón, la directora era la hija, ¿saben de quién? Del presidente seccional. Y yo me enamoré y me puse tan triste cuando se casó. Yo tenía creo que 7 años. Entré casi en un pozo depresivo, eso que enseñó el pastor Peco. Pero me acuerdo, porque en la memoria se van guardando hechos, personas, situaciones. Hay cosas que en tu mente están guardadas, que conscientemente no te acordás, pero inconscientemente. Y hoy vamos a ver algo de eso. Cada tanto vienen y te producen o dolor o te producen un sentimiento negativo. Porque la memoria tiene la capacidad de guardar tantas cosas. Dicen los entendidos que ni siquiera las computadoras más modernas, o tiene que ser muy avanzada, tienen la capacidad de guardar tantos archivos, tantas palabras, tantos hechos y acciones que cada uno de nosotros guardamos en nuestra mente, en la memoria. La imaginación. En tu mente también se produce la imaginación. Y algunos dicen que eso no es tan bueno, pero también si conectamos la imaginación con tu visión de vida, es espectacular este mecanismo que Dios nos dio. Yo recuerdo que en el año 2000, hice un curso donde me enseñaron a proyectar los próximos 5 años de mi vida.
Y en ese momento yo había escrito que quería ser pastor, había escrito que quería ser independiente laboralmente y había escrito que quería viajar. Y ustedes se habrán dado cuenta que las tres cosas se han cumplido en mi vida. Soy pastor, soy independiente y hasta hoy no me he cansado de viajar. Es más, siempre le oro al Señor y le digo: Señor, llévame a esas playas maravillosas del mundo mientras mi esposa todavía pueda usar bikini. Porque hay gente que tanto posterga las cosas, y ir a una playa a los 85 años no es lo mismo que ir a los 40, a los 30, a los 50. Eso les puedo asegurar. Entonces me encanta que mi esposa use bikini en las playas que nos vamos, antes de los 80. Además, otra función de la mente antes de eso es meditar. Meditar. En Ageo, no está esto acá, pero aquellos que están tomando nota, en Ageo 1, 5 y 6, cuando el Señor está hablando al pueblo de Israel, le dice: mediten en lo que están haciendo, piensen en lo que están haciendo. Y luego le dice: hacen muchas cosas y no todo les va bien. Piensen en sus caminos, mediten. Entonces es clave que nosotros entendamos cómo funcionan. Yo no voy a hablar mucho del aspecto fisiológico y psicológico de la mente. Esto simplemente a modo de introducción, porque en este lugar donde están todas estas cosas se desarrolla una verdadera batalla todos los días. Y vamos a ver ahora el pasaje, ahora sí. 2 Corintios 10, 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Recién vimos que nuestra lucha no es contra personas, sino con huestes, potestades que están en las regiones celestiales, en el aire. No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Repetí conmigo: fortalezas. Otra vez, fortalezas. ¿Qué es lo que hacen nuestras armas? Derriban fortalezas. Y luego sigue diciendo: destruimos o destruyendo, dice otra versión, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, para que obedezca a Cristo. Entonces, esta guerra que estamos librando cada día tiene el objetivo final de que vos no le conozcas a Dios y ni le obedezcas a Cristo. Ahora vos vas a entender por qué te cuesta obedecer. Ahora vas a entender por qué te cuesta conocer cada vez más a Dios. Porque dentro tuyo, todos los días, en estado consciente e inconsciente, se lleva a cabo una batalla. Y una de las cosas que el diablo quiere, que todas estas huestes quieren, es primero confundir. Te quieren confundir. Imagínate cuando pasás una situación difícil. Si vos realmente le conocieras a Dios, si yo le conociera a Dios, no tendría actitudes o pensamientos que a veces tengo. Que Dios me abandonó, que Dios no me escucha, que Dios no me perdona. Esos pensamientos, esas fortalezas que están en tu mente, es lo que no te permiten conocer a Dios ni obedecer a Cristo. Cuando Cristo dice: perdona a tu hermano, cuando Cristo dice: hace esto o deja de hacer lo otro, la guerra es para que yo no obedezca. La guerra es para que yo relativice, para que me quede confundido, para que me quede anulado y para que quede destruido. No te olvides que Jesús dijo, refiriéndose al diablo: Él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero gracias a Dios que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, esto ocurre en la mente. Nosotros tenemos acá hasta conocimiento y obediencia. De eso se trata esta batalla. De que conozcamos más a Dios. El enemigo no quiere que conozcamos. De que obedezcamos a Cristo. El enemigo no quiere que
obedezcamos. Y en Efesios también habla, eso te invito a que leas después, cómo me gusta la gente que toma nota de las cosas. Imagínense todo lo que estamos aprendiendo en Vida Nueva. No hay una capacidad, o hay, pero a veces estamos distraídos en tantas cosas de recordarnos todo lo que se da acá. Por eso es importante un versículo, aunque sea en tu celular, aunque sea en alguna hojita que vos puedas llevar para que puedas meditar. Y te decía que lo que el diablo quiere atacar es tu conocimiento y obediencia, justamente porque lo que quiere es destruirnos. Ahora, te decía que en Efesios capítulo 6 habla de las armas con que nosotros tenemos que luchar cada día. Habla del cinto de verdad, habla de la coraza de justicia, habla del casco de la salvación. ¿Por qué cuando habla de mi cabeza, de mi mente, habla de mi salvación? Porque tengo que acordarme de todo lo que Dios, de esas promesas que Él me dio a través de Jesucristo, a través de la salvación. Habla de que tengo que tener botas, sandalias, zapatos del Evangelio, y habla por sobre todas las cosas que el arma que es para defendernos y atacar la palabra. Si yo no estoy leyendo, si yo no estoy meditando, si yo no me estoy alimentando, voy a estar en desventaja a la hora de luchar. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es, usa todos los poderes, todo lo que Dios te ha dado para esa batalla. O sea que vos tenés el poder para vencer esa batalla. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos que derribar? Y yo hoy te quiero hablar de 4. Primero, pensamientos de culpa. Pensamientos de culpa. Segundo, pensamientos de rechazo. Esas son fortalezas que el diablo quiere resguardar. Las fuerzas espirituales de maldad quieren resguardar dentro de tu mente. Tercero, la raíz de amargura. Y vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Y por último, la falta de perdón. Esos son argumentos, son fortalezas que en muchos de nosotros pudiera que estén más enraizados que en otros. Y vamos al primero, el de la culpa. ¿Qué significa culpa? Al objeto de lo que vamos a hablar. Culpa es hacer algo que no debía o no hacer algo que debía. Cuando yo hago algo que me dijeron que no tenía que hacer, ahí automáticamente surge un pensamiento de culpa. O que no hice algo que tenía que hacer. Ahora, hay una diferencia entre la culpa y el remordimiento. Hay una gran diferencia y es la siguiente. Generalmente la culpa lleva a la autocondena. Yo no me perdono a mí mismo por lo que hice. Y el remordimiento lleva a modificar la conducta. Cuando yo hice algo que creo que es tan grave que ni siquiera puedo recibir perdón, estoy hablando de un pensamiento de culpa. Ahora, cuando digo, metí la pata, voy a encauzarme, voy a corregir mi error, voy a cambiar, eso fue producto de un remordimiento. Ahora, la autocondena, hay personas que hasta hoy no se perdonan algo que hicieron en el pasado y van cargando con esa culpa, y esa culpa, no te olvides que el objetivo de esta fortaleza es confundirte, es destruirte, es anularte. Entonces la culpa, una característica es la autocondena. A diferencia, que es lo que leímos recién, el sentimiento de culpa produce. ¿Qué produce la culpa? 3 cosas. Primero, ansiedad y desesperación. ¿Por qué ansiedad y desesperación? Porque creo que lo que hice es tan grave que no tengo perdón ni de Dios. Yo he leído y he escuchado de personas que dicen, vos no sabes, yo hice algo tan pero tan malo que ni Dios no creo que me va a perdonar. Segundo, produce vergüenza. Cuando hice algo malo que creo que no tiene solución,
Me produce vergüenza porque me van a rechazar cuando se enteren lo que hice. Me van a rechazar, no me van a querer, nadie me va a querer hablar, todos me van a marginar. Y tercero, produce miedo, que es el temor a que hagan lo mismo que yo hice. Entonces, estos son los sentimientos que la culpa produce. Ahora, yo realmente pude haber hecho algo, haberle dañado a una persona, haberle ofendido, pero la diferencia entre uno y otro está en que yo me autocondeno. Judas le vendió a Jesucristo, a nuestro Señor. ¿Qué hizo él? Se sintió tan culpable, sintió que Dios no le iba a perdonar y terminó ahorcado. Se suicidó. Pedro le negó a nuestro Señor Jesucristo, pero él se arrepintió. Es más, después fue usado por Dios para extender el Evangelio en todo el lejano oriente. Entonces, la diferencia, si tomamos lo que acabo de decir, Judas tuvo un sentimiento de culpabilidad de que ya no había solución. Sin embargo, Pedro, aunque falló, tuvo un remordimiento y actuó en consecuencia. Ahora, una de las cosas que tiene la culpa también, muchas personas te pueden hacer sentir culpable de una situación. Es más, te quieren y te van a manipular porque vos fallaste conmigo grande y empiezan con esa cantinela todos los días. Y aunque ya pediste perdón y aunque ya dijiste que te arrepentiste y demostraste, siguen agarrándose de un error tuyo para hacerte sentir culpable y para manipularte. Cuidado con las personas que se te acercan y te quieren manipular, dando énfasis siempre en algo malo que hiciste. Y tengo unas preguntas. El ciclo de la culpa. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en primer lugar, ¿cómo razono en mi mente a través de los pensamientos? Primero, hice algo malo. Segundo, merezco una condena. Como hice algo malo, yo mismo ya me estoy condenando. Y tercero, debo sufrir por lo que hice. Y leía hace poco que inclusive cuando uno come compulsivamente, hay sentimientos de culpa ahí. Cuando yo digo voy a hacer una dieta y pongo un estándar tan alto de mi dieta que en mi mente digo no tengo que tomar helado, no tengo que comer pan, no tengo que comer azúcar. ¿A cuánto les resulta familiar esa estrategia de dieta? Cuando me salgo, por alguna razón, comí un pedazo de pan, comí algo con azúcar, o me salí por alguna razón, me siento culpable. Y al sentirme culpable digo, bueno, ya que estoy en el baile voy a bailar. Y no paro hasta desbordar. Ese estudio decía que las personas que no tienen una clara visión de lo que es ser culpable y de darse ciertos permisos, por eso es que los dietólogos a veces dan los permisos. A veces nomás los permisos se convierten en, todos los días hay un permiso, ¿verdad? Pero el sentimiento de culpa, debo sufrir, soy un gordo asqueroso, por eso voy a comer, por eso voy a... Ese estudio decía eso, pero es aplicable para otras cosas también. Ahora, tengo unas preguntas con respecto a la culpa. ¿Qué cosas te hacen sentir culpable? No te olvides que la culpa o el pensamiento de culpa es una fortaleza. Y no estamos hablando que haya fallado o no. Estamos hablando de ese sentimiento que te hace parecer que la culpa no tiene solución. ¿Qué cosas te hacen sentir culpable? La separación de tus padres, si fuera el caso, porque yo nací, luego mis padres se separaron. Porque yo no pude evitar, mis padres se separaron. ¿Qué otra cosa? Una situación financiera actual, estamos pasando mal porque yo luego no hice nada, porque yo pudiera ser que podemos tomar otras acciones,
Pero no te olvides que el sentimiento de culpa es cargar con todo lo que está pasando de otros o que yo haya hecho sobre mis espaldas. ¿Qué otra cosa te puede hacer sentir culpable? ¿Cómo está hoy la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con algún familiar? Una de las cosas que los padres a veces erróneamente queremos culparnos es: mi hijo es así luego porque yo no le di tal o cual cosa. Mi hijo es rebelde porque yo luego no le supe dar amor porque trabajaba todos los días. Y hay cierto grado posiblemente de verdad en eso. Pero a veces tu hijo, mi hijo, puede ser rebelde porque él está teniendo actitudes irresponsables también. A veces nosotros llevamos la carga de otros y nos sentimos culpables. Pero en esta situación cada uno tiene que llevar sus responsabilidades. Me decía un amigo que él tenía problemas con su hijo de comunicación. Y él se sentía culpable, se sentía frustrado, se sentía mal por esa situación. Hasta que se fue al psicólogo y el psicólogo le dijo: ¿qué edad tiene tu hijo? Tiene 24 años, 25. A partir de ahora, vos tratá de restaurar la relación. No se puede recuperar los años perdidos, pero tratá de restaurar la relación con tu hijo. Pero si no recibís una respuesta positiva, esa ya es también su responsabilidad. Liberate de esa situación porque vos no tenés por qué cargar con esa culpa siempre. Es más, hay personas que se culpan, pero si fuera una sentencia judicial, cuando uno hace algo malo te ponen una sentencia en años. 1 año, 5 años. Pero hay personas que toda su vida viven con esa culpa. ¿Y cómo se resuelve esto? De 2 maneras. Primero, reconociendo mi error. Si vos te sentís culpable, reconoce tu error. ¿Dónde estuvo tu falla a tu criterio? Pero en segundo lugar, desarrollar una estrategia para que esa situación cambie. De nada sirve sentirte culpable si no haces nada para salir de esa situación. Y quiero leerte ahora el pasaje que me parece espectacular. Porque una de las cosas que hace la culpa es la autocondena. Dice en Romanos 8:1: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Otra vez, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Fuerte un aplauso. Tenemos un Dios espectacular. Mira, acá lo que te está diciendo es: ni Cristo te condena, no te condenes vos mismo. Y luego dice: pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El diablo viene con la ley del pecado y de la muerte a querer crear una super fortaleza en tu mente. Pero Cristo dice: ninguna condenación ya hay para los que están en mí. Ahora, quiero ver en la segunda fortaleza. El primero es el rechazo. Vimos todo lo que causa. Vimos todo el daño al creer que es algo imposible de solucionar que se puede dar. El rechazo, la definición es dar a alguien lo que no quiere, pedir o esperar de alguien algo que no me quieren dar. Vuelvo a repetir. El rechazo es dar a alguien lo que no quiere, pedir o esperar de alguien algo que no me quieren dar. Cuando yo tengo una expectativa, cuando espero algo de alguien y no recibo, o cuando doy algo a alguien y no quiere recibir, ahí se crea un pensamiento de rechazo. Cada ser humano, cada uno de nosotros tenemos la necesidad de sentirnos amados, sentirnos valorados, sentirnos aceptados, sentirnos importantes, sentirnos respetados. Esa es una necesidad que todos tenemos. Y cuando yo quiero sentirme valorado, amado, y una persona no responde a mis expectativas, generalmente ahí
se genera el rechazo. Es más, muchas veces hay estudios también que dicen que desde cuando uno se estaba desarrollando en el vientre de la madre, si la madre tuvo algún sentimiento o algún pensamiento, no quiero tener este hijo, ya tengo 6 hijos y ahora con este 7, ya tengo, en el caso de mi mamá, nosotros somos 14 hermanos, 14, y yo soy el último. Y por mucho tiempo yo viví con un pensamiento de rechazo. Nadie me quiere, nadie me valora, nadie me respeta. Estoy hablando de adolescencia y gran parte ya de mi juventud. Y cuando aprendí estas verdades, yo creo que en algún momento mi mamá habrá dicho, otro hijo más. Se habrá agarrado de la cabeza, porque ya eran 13 hijos y conmigo 14. El resto de mi vida que yo me acuerdo, mi mamá fue lo más espectacular que yo tuve. Pero aún un pensamiento de eso puede generar un rechazo en nuestra mente. Ahora, esta necesidad que tenemos nos lleva muchas veces a querer agradar a los demás, a querer que las demás personas nos amen, que las demás personas nos respeten, que nos valoren. Y cada uno de nosotros posiblemente hemos percibido algún tipo de rechazo en algún momento de nuestra vida. Ya en la escuela, ya en la niñez. Yo me acuerdo que era gordito. Bueno, hasta ahí un poco, ¿verdad? Pero en ese tiempo era un poquito más. Cuando estaba en la escuela y todo el mundo me decía, gordo, salí de acá, gordo. Ahí viene el gordo, viene pelota, pelota. Ustedes no se imaginan el daño que eso puede causar en la mente de un niño, que es un rechazo real. Pero el problema con el rechazo es que yo me centro en pocas personas y me olvido de todos los que me aman. Y el rechazo funciona de esta manera. Yo le doy a alguien algo que esa persona no quiere. Yo les quería dar amistad, quería estar con ese grupo, ellos sin embargo me daban rechazos. Pero en otros grupos yo era aceptado, era amado, era valorado. Pero ese grupo que me rechazaba tuvo mayor impacto en mi vida que los que realmente me amaban. Ahora, Jesús también fue rechazado. En el primer libro de Juan, en el capítulo 1, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y gracias a Dios, porque de ese rechazo de Jesús tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de habernos conectado con Él. Entonces, hasta Jesús fue rechazado. El rechazo se genera en el valor que doy a lo que piensan, digan o hagan otras personas, y esto determina cómo me voy a sentir. Y te voy a dar un ejemplo. Si vos te vas al neuropsiquiátrico y de repente uno de los enfermos dice, ahí viene el general, mírenle, un aplauso al general. Vos te mirás asustado porque se está refiriendo a vos, pero que vos te sientas bien por los halagos que recibís de una persona enferma, realmente no determina cómo te vas a sentir, porque para vos lo que esa persona dice no tiene valor. Por lo tanto, si una persona también habla mal de vos, vos no deberías sentirte mal porque es una persona que para vos no tiene valor. Entonces el rechazo, la llave de ser aceptado o rechazado está dentro de uno mismo. De decir, voy a tomar como cierto eso que dice esta persona o no voy a tomar como cierto eso que dice esta otra persona. Entonces la llave del valor y del rechazo está dentro de uno mismo. ¿Cómo se construye una imagen saludable? Cada uno de nosotros, por eso te quiero hablar brevemente, ya que hablamos de rechazo, de la autoimagen. ¿Qué es lo que es la autoimagen? Es la percepción que las personas tienen de sí mismas. Se trata de lo que uno cree sobre sus capacidades, limitaciones, aspiraciones, motivaciones y temores que se tienen. O sea que la pregunta es cómo yo me veo. ¿Cómo cada uno de nosotros se ve? Si tu mamá te decía, sos un campeón, lo más probable es que vos
te veas como una persona que puede superar obstáculos. Si tu mamá, un tío, un vecino te decía, sos un inútil, vos no vas a lograr nada. Aunque no sea cierto eso, eso fue decisivo para construir tu autoimagen. Siempre Patricia me cuenta que ella tenía un tío que ya falleció, que comparaba, como son dos hermanas, son más, pero dos casi de la misma edad. Este tío le decía, vos sos fea, tu hermana es linda. Y cada vez que se encontraban el fin de semana era la misma cosa. Vos sos fea, tu hermana es linda. Vos sos una burra, tu hermana es inteligente. Y eso quedó guardado en la mente de Patricia hasta que hace unos años ella iba a ir a estudiar inglés. Y ese pensamiento, esa fortaleza que se instaló cuando ella era niña, surgió en el momento de aprender inglés. ¿A través de qué pensamiento? Es difícil para vos, o no vas a aprender inglés. ¿Se dan cuenta cómo en la construcción de autoimagen pueden incidir lo que te hayan dicho, alguna acción, alguna palabra, y ha afectado la manera que cada uno se ve? Ahora, lo que uno se ve es luego cómo se va a sentir. Dicen los psicólogos hoy en día que como yo pienso, esa es la manera que me voy a sentir. Y el resultado de la imagen que yo tengo de mí mismo es la autoestima, que es lo siguiente: es la valoración que una persona tiene o hace de sí misma, y es consecuencia lógica de la propia imagen. Por eso que la autoestima es valorarme, es amarme, es creer, tener fe en mí mismo. Pero eso es una consecuencia de cómo me veo. Si yo, a través de un pensamiento distorsionado, creo que nadie me quiere, que todos me rechazan, que todos me discriminan, en primer lugar es una mentira, porque Dios dice que nos ama. Pero también eso afecta a cómo me siento. Si yo no creo esa verdad, ¿cómo me voy a sentir? Rechazado, no amado, no querido, no valorado. La autoestima es el evaluador afectivo más influyente, es decir, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y a veces se usa mal este concepto. Tiene una autoestima elevada y nos parece que está mal. La autoestima saludable no es tener una super autoestima más de lo que yo soy, ni una autoestima que vaya por el piso. Por eso se habla de autoestima saludable. Ahora, ¿qué cosas te hacen sentir rechazado? Yo me acuerdo que en la adolescencia había una chica que estaba un año menos que yo. Yo tenía 12 y ella 11. Y yo ni le hablaba a esta chica, para que vean cómo un pensamiento puede generar este tipo de sentimientos. Cuando yo le vi que ella se puso de novia con un compañero mío, era como que el mundo terminó para mí. Me sentí mal, me sentí rechazado. Yo nunca hice nada para acercarme a esa persona. Sin embargo, me sentí rechazado. Ahora, ¿qué cosas te hacen sentir rechazado? ¿Qué valor le estás dando a la opinión y acciones de los demás? Y acá quiero que reflexionemos un punto o un momento sobre lo que es el amor de Dios. Y se me presentó de la siguiente manera: el Padre y el Hijo hablando en el cielo y diciendo, para la gente, para todos los que están en la tierra, no he encontrado algo que supla lo que ellos hicieron. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, si hay un precio que pagar, si hay algo tan alto que ellos no pueden pagar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. ¿Qué mayor ejemplo de amor y de entrega? Y dice en Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, hablando de los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Una de las cosas que enseña este pasaje es, primero, que Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Nos pide igualmente que le amemos a Él, que amemos al prójimo, pero que nos amemos también a nosotros mismos. Y si hay un sentimiento que trae el rechazo, es que ni siquiera yo mismo me estoy amando. Entonces, estas fortalezas son las que nosotros tenemos que derribar con la ayuda de Dios. Luego tenemos dos más que van muy de la mano. La raíz de amargura. Amargura proviene de una palabra que significa punzar profundamente. Punzar profundamente. Es una reacción a una ofensa o situación difícil, por lo general injusta, causada por otra persona. Así como hemos visto las primeras fortalezas, que era el rechazo, que era la culpa, esta amargura, que es por lo general injusta, fue causada por otra persona. Sus compañeros, ¿por qué en la Biblia habla de que, en Hebreos, que no brote entre ustedes una raíz de amargura? Porque no solamente me ofendieron injustamente, no solamente me hicieron algo, sino que también con el tiempo eso va echando raíces. Y estas raíces son sus compañeros: la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza. Una de las cosas cuando yo me siento herido es, esa persona tiene que saber lo que se siente por lo que me hizo. Y tiene que pagar y tiene que sentir lo mismo. La envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Todo eso produce una amargura. El hecho que alguien haya hablado mal de mí, el hecho que alguien me haya dañado, que me haya herido, produce todos estos sentimientos. Consecuencias de la amargura: hace que perdamos perspectiva y los propósitos de Dios para nuestra vida. Cambia este objetivo, que es estar conectado con Dios, que es recibir las bendiciones de Dios. ¿Por cuáles? Por el de venganza. Cambia totalmente. Yo ya no me interesa mucho Dios. Quiero que esa persona que me dañó, que me humilló, que me hizo daño, pague lo mismo que yo sentí. Eso es venganza. Contamina a otros. Es increíble cuando hay una persona herida, y esto en las familias, dos hermanos que se pelean, automáticamente el resto toma partido. Yo estoy a favor de este, yo estoy a favor de este otro. Una de las cosas que hace la amargura, causa división. Y leía hace poco un caso de dos hermanos que estaban peleados, que la familia fue dividida, que cada uno ya tomó posiciones, y llegó un punto que ellos se iban a reconciliar. Pero los demás integrantes de la familia dijeron: no, ¿cómo se van a reconciliar? Tomaron partido a tal punto que ellos ya no querían que se vuelvan a unir. Causa división, causa venganza, causa problemas físicos. Cuando yo estoy amargo por dentro, hasta me duelen cosas físicas. Puede desembocar. Hay estudios que dicen que algunos tipos de cáncer son por problemas emocionales. Y esto quiero ligar a lo otro. Pero antes tengo una pregunta. ¿Te han dañado tanto que no puedes olvidar? Una de las características de la amargura es que no me olvido. Y hay un grupo que su eslogan acá en Asunción es: ni olvido ni perdón. Y las veces que yo veo el rostro de esas personas que fueron heridas injustamente, ¿cierto? Pero cuando hablan, cuando se les ve el rostro, es ni olvido ni perdón, amargura. Otra pregunta: ¿deseas el mal para quien te dañó? Si te sentiste tan herido, tan dañado, ¿querés que esa persona pague con lo mismo? ¿Y cuánto de lo que va a pagar es suficiente? Porque en el caso que conté de estos hermanos que están peleados, uno de ellos ya le pidió perdón 20 veces. Y la otra persona dice: no le puedo perdonar porque lo que me hizo
no tiene perdón. En Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura. Esto es un pecado, esto es una fortaleza que está en la mente y que tenemos que derribar. Ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, refiriéndose a la amargura. Y por último, la falta de perdón. Así como he sido dañado con la amargura, yo tengo dos caminos: o perdonar o seguir con esa actitud de amargura. Perdonar es liberar o dejar ir a la persona que nos causó el daño, con justificación o no. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Cancelar la deuda pendiente que alguien tiene con uno. Y hay una parábola, brevemente, donde un hombre le debía a un rey 10.000 talentos de plata. Eso significa el salario de una persona de 1000 años. Estuve investigando. Es como que esta persona ni viviendo 1000 años y trabajando para él no le iba a poder pagar. Y este rey tanto tuvo misericordia que dice que le perdonó esa deuda. Sin embargo, a esta persona que fue perdonada, había otro que le debía 3 meses de salario. Imagínense, 1000 años que él debía y otro que a él le debía 3 meses. Y dice que este hombre no le perdonó, sino que al contrario le obligó a que le pague y le mandó a la cárcel. Imagínense el perdón que nosotros tenemos de Dios y a nosotros nos cuesta perdonar. Y Jesús dijo en Mateo 6:14 que el perdón no es una opción, es un mandamiento. ¿Qué significa un mandamiento? Algo que hay que cumplir, no es opcional. Y muchas veces nuestro problema es con los mandamientos de Dios, producto de que hay fortalezas en nuestra cabeza, en nuestra mente. Creemos que los mandamientos son opcionales. Yo amo a todo el mundo menos a fulano. Yo voy a perdonar a cualquiera menos a sultano. Y en Mateo Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. O sea, imagínense el nivel de gravedad que hay en la falta de perdón. Y en el Padre Nuestro, que es la oración mundialmente más conocida, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y increíblemente cuando repetimos esa oración, toda la oración lo hacemos pausadamente, pero esa parte, amén. Ahora, esto no es una opción, gente, es un mandamiento. La falta de perdón perjudica nuestras oraciones, como vimos recién. Ahora, una pregunta, ¿a quién de lo que es perdón, de lo que es amargura, a quién o a quiénes tenés que liberar hoy? ¿Te gustaría estar en paz con todos? Vimos que la paz es ese sentimiento de tranquilidad, es el fruto del Espíritu Santo, la paz. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz. ¿Querés estar en paz hoy? Si tenés que dar el primer paso con quien te ofendió o dañó, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y hoy quería demostrarte, porque ya estamos terminando y me gustaría orar contigo. Porque hoy es un día donde vos tenés que decidir por tu bien, no por el mío, liberar y derribar todas esas fortalezas que posiblemente puede que estén en tu mente. La culpa, el rechazo, la amargura por algún daño que te pudieron hacer y el perdón. La guerra por la mente. Estamos en guerra. Si algunos no sabían, estamos en guerra. Y haciendo un poco de historia, desde que la humanidad tiene registros, ya en la Biblia menciona
a Caín y a Abel, ya hubo una disputa, ya hubo conflictos, al punto que uno mató al otro. Lo que me hace acordar a aquellos que tenemos algunos años, lo más cercano a nosotros que hemos vivido con respecto a una guerra, la guerra de las Malvinas. Tenemos hermanos acá muy queridos que son amigos, que son de Argentina. ¿Hay argentinos en la sala? ¿Hay argentinos? No hay muchos, pero hay. Ellos vivieron una época terrible en el año 82. Recuerdo bien la fecha, 2 de abril de 1982, porque el 3 es mi cumpleaños, entonces siempre recuerdo esa fecha, cuando hubo un problema, un conflicto entre la Argentina e Inglaterra. Y fue un momento de dolor, inclusive algunos de los que están acá tienen amigos que fallecieron, que fueron a pelear, que son excombatientes de esa guerra. Y la guerra siempre trae dolor, siempre trae conflicto, siempre trae malos recuerdos. Ahora, ¿qué significa guerra? Ya que vamos a entrar en este tema. La guerra es el rompimiento de la paz entre dos o más países. La paz es algo que te da tranquilidad. La paz es algo que te permite desarrollarte. La paz es algo que te permite inclusive prosperar. Y cuando hay guerra, todo eso se rompe. Conmigo en el grupo de discipulados, ¿dónde están? ¿Soy Argel o no? Muy bien, ahí tienen. Es una percepción y eso se origina también en la mente. La memoria. Yo recuerdo que me enamoré de mi profesora cuando tenía 6 años. Hasta me acuerdo de su nombre, Ramonita. Pero después maduré, me di cuenta que esa relación era imposible y me enamoré de la directora. La directora se llamaba Muñeca. Como yo soy de Yaguarón, la directora era la hija, ¿saben de quién? Del presidente seccional. Y yo me enamoré y me puse tan triste cuando se casó. Yo tenía creo que 7 años. Entré casi en un pozo depresivo, eso que enseñó el pastor Peco. Pero me acuerdo, porque en la memoria se van guardando hechos, personas, situaciones. Hay cosas que en tu mente están guardadas, que conscientemente no te acordás, pero inconscientemente. Y hoy vamos a ver algo de eso. Cada tanto vienen y te producen o dolor o te producen un sentimiento negativo. Porque la memoria tiene la capacidad de guardar tantas cosas. Dicen los entendidos que ni siquiera las computadoras más modernas, o tiene que ser muy avanzada, tienen la capacidad de guardar tantos archivos, tantas palabras, tantos hechos y acciones que cada uno de nosotros guardamos en nuestra mente, en la memoria. La imaginación. En tu mente también se produce la imaginación. Y algunos dicen que eso no es tan bueno, pero también si conectamos la imaginación con tu visión de vida, es espectacular este mecanismo que Dios nos dio. Yo recuerdo que vamos a ver que en la mente están estas funciones. Primero, la capacidad de entender y de razonar. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad que cuando nos hablan o cuando leemos algo, entendemos y podemos razonar lo que dice eso. Es más, nos permite inclusive tener una noción de la vida de las demás personas, de las situaciones que atravesamos. Pero en la mente también se crean los pensamientos, los buenos y los malos pensamientos. Es más, hay pensamientos que están tan metidos dentro nuestro que a veces ni nos damos cuenta ante una situación que afloran esos pensamientos. También el aprendizaje es una función que está en la mente. La percepción. Hace unos domingos atrás el pastor Peco nos enseñó las 3 letras que significaba pie. La percepción, que te da una imagen y que te da una expectativa. Es más, a través de la percepción nosotros tenemos una noción que puede ser cierta o equivocada de las cosas. Yo recuerdo que cuando tenía 12, 13 años, todos los días viajaba en colectivo y se subía una señora que para mí tenía cara de bruja.
Yo le veía a ella y en mi mente ya estaba, se sube la bruja. Hasta que después conocí a sus hijos y me acerqué a esa casa y me di cuenta que esa persona era una señora encantadora, que tuve una percepción equivocada. Y a veces ya hoy me ocurre con mis hijos que sus amigos creen que yo soy un argel. ¿Cuántos creen que yo soy argel acá? A la frase. Había sido, tenían razón. Pero es una percepción equivocada, ¿eh? No es cierto. Aquellos que me conocen, que están los jueves. Ahora, la guerra también tiene algunos componentes. ¿Cuáles son esos componentes para decir que hay guerra? Primero, tienen que estar involucrados 2 o más países. En la guerra mundial, ustedes saben que estuvieron involucrados varios países. Pero también con que 2 estén en desacuerdo ya puede haber una guerra. Segundo componente, tiene que haber una causa justificada o no. Tomando el ejemplo de la guerra de las Malvinas, era tomar posesión de un lugar que cada uno creía que era suya y hasta hoy está en disputa. Tercero, tiene que haber un campo de batalla. Para que haya una guerra se tiene que desarrollar. Nadie hace una guerra a distancia. Físicamente se desarrolla en un campo. Y por último, tiene que haber un objetivo. Si un país invadió una zona, el objetivo es volver a tomar aquel que cree que perdió ese territorio. Ahora, quiero ver con ustedes que nosotros cada día que pasa también tenemos luchas, conflictos y batallas. Nuestra vida es de una guerra permanente. Todos los días las batallas son por decisiones, por acciones y por reacciones. Cada día que pasa vos estás en una batalla. Es más, a veces ni te das cuenta que estás en una guerra. Lastimosamente, a veces ni cuenta nos damos que estamos en medio de una guerra donde nosotros, cada uno de ustedes, estamos en una guerra. Ahora, ¿de dónde saco todo esto? Y vamos a ir a la palabra, porque si hay algo que caracteriza a Vida Nueva y que nos gusta y que hemos decidido, el pastor Pecos ha hecho un pacto, nunca dejar la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Decirle al que está a tu lado, la guerra no es contigo. Si estás con tu cónyuge, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, volvé a decirle, la guerra no es contigo. Ahora, ¿contra quiénes? Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Imagínate contra quiénes cada día estamos en guerra. Y no es una guerra sencilla, no es una guerra cuerpo a cuerpo, es una guerra que se va desarrollando, como dije recién, por acciones, por reacciones, por motivaciones. Jesús había dicho que del corazón del hombre, de su mente, dice en esa parte, salen los malos pensamientos, la ira, las fornicaciones, todo lo malo sale dentro nuestro. Ahora, en el caso nuestro, de los seguidores de Cristo, de cada uno de nosotros, nuestro campo de batalla es la mente. Y quiero compartir contigo este otro pasaje. El siguiente, por favor, el que está. A ver, no, perdón. Antes que eso, quería decirte también que en la mente están las siguientes funciones. Así como hay una batalla en tu mente, así como hay un objetivo que el diablo quiere y las fuerzas espirituales que acabamos de ver quieren tomar dentro tuyo.